Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berru y bueno, el día de hoy les traigo un video muy especial, muy importante y yo creo que justamente de actualidad para estos tiempos. Vamos a hablar acerca de que si la Iglesia Adventista es o no es la voz de Dios. Lo fue, lo sigue siendo, siempre se debe hacer caso de todas las cosas que dicen los líderes, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, les voy a leer el capítulo 4 de este libro, Eventos de los Últimos Días, un libro hermoso, yo me lo leí. Es una joya, realmente. Todos tienen que tener este libro en su biblioteca, ¿no? Igual, el enlace para que lo puedan descargar se los dejo en la descripción de este video. Los que me tienen agregado a su WhatsApp y a los que siempre les estoy compartiendo información todos los días, les va a llegar de manera automática junto con este video. Y bueno, una vez más también agradezco a todas las personas que apoyan el Ministerio de Profecías Bíblicas. Gracias a todos los que colaboran con sus donativos, a los que comparten, a los que nos escriben, nos pasan información, etc. Gracias a todas las personas que apoyan de una y de mil maneras al Ministerio de Profecías Bíblicas. Y bueno, desde aquí les doy las gracias. Y bueno, vamos a analizar este tema, ¿no? De si la Iglesia Adventista es la voz de Dios, pero antes de todo vamos a invocar la presencia de Dios, ¿ya? Así que vamos a hacer una oración pequeña. Acompáñame, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, mi Dios. Gracias por la vida, por la salud, por todo lo que nos das día tras día, aunque no somos dignos de nada. Gracias te doy por eso, mi Dios. Señor, en este momento un siervo tuyo va a invocar tu presencia. Por favor, mi Dios, utilízame. Que este video sirva de edificación para cada una de las personas que lo lleguen a escuchar. Que sirva para aclarar y despejar ciertas dudas que como cristianos tenemos, mi Dios. Así que por favor, no sean mis palabras sino las tuyas, mediante el espíritu de profecía. Por favor, toca la mente, el corazón, tanto de los que van a escuchar como del que va a exponer este pequeño tema. Así que mi Dios, por favor, úsame, te lo suplico, úsame. No quiero ser piedra de tropiezo para nadie, ni que ni una sola alma se pierda por mi culpa. Así que por favor, mi Dios, sé que no soy la mejor persona para hacer este tema, pero aquí estoy, mi Dios, con todas las ganas de servirte, a pesar de mi imperfección y de mis muchos pecados. No los tomes en cuenta en este momento. Por favor, mi Dios, úsame, te lo suplico, te lo imploro, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien, hermanos, después de esta oración vamos a hablar del tema, ¿no? Y bueno, vamos justamente al capítulo 4 con un título que dice, les voy a hacer zoom para que ustedes vayan viendo, ¿no? La Iglesia de Dios en los últimos días, ¿no? Y bueno, este capítulo 4 habla justamente tanto de la iglesia visible como de la iglesia invisible, o por así decirlo, de la organización, de la corporación, de la administración, llámenlo como quiera, y a su vez de la iglesia espiritual que tiene Cristo Jesús, ¿no? Y bueno, vamos a ver esto de si realmente la iglesia hoy en la actualidad es la voz de Dios, porque están sucediendo muchas cosas, ¿no? Entonces vamos a aclarar todas esas cosas, mis queridos hermanos. Y bueno, tenemos aquí en la página 49, ¿no? Dice, la autoridad especial de la Iglesia de Dios. Miren lo que nos dice. Escuchen. Pero miren, quiero que se den cuenta de algo. Quiero que se den cuenta en el año. ¿Sí ven aquí? Ya les señalo. Ya, ahí está. ¿Sí ven? 1875. Estas palabras se dijeron en el año 1875. El G. de White, inspirada por Dios. ¿Ya? Todos los escritos del G. de White, hermanos, fueron inspirados por Dios. Eso ya compartí una vez un video del pastor Denis Pibe. Ahí especificaba, y en mi canal de YouTube pueden buscar. Creo que se llama ¿Cuán inspirada fue el G. de White? Algo así, no me acuerdo. Pero bueno, ahí lo pueden buscar en mi canal de YouTube. Es uno de los videos más recientes. Y miren lo que nos dice. Dios ha investido a su iglesia, la iglesia adventista del séptimo día, con especial autoridad y poder que nadie puede sentirse justificado de desatender o despreciar, porque al hacerlo desprecia la voz de Dios. Miren, el espíritu de profecía está diciendo que la iglesia adventista es la voz de Dios.
Ya, vamos al segundo párrafo. Dice: Dios ha otorgado a su iglesia el más elevado poder bajo el cielo. Es la voz de Dios en su pueblo unido. ¿Cómo? Miren, en su pueblo unido. Dense cuenta de esto. En su pueblo unido. No habla entre los pastores unidos. No, 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 no. En su pueblo unido como iglesia, la cual debe ser respetada. La estructura de la iglesia adventista no está formada por el presidente, el secretario y el no sé quién, que son los que dirigen y los que mandan. No, 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 no. Es el pueblo de Dios. Es la iglesia a nivel mundial. ¿Ya? La autoridad de Dios. No son, por así decirlo, 3 o 4 personas. Miren, pero miren que más abajo nos dice un tiempo de debilidad y ceguera espiritual. Miren lo que nos dice aquí. Recibí confirmación acerca de todo lo que había declarado en Minneapolis en cuanto a que debe realizarse una reforma en las iglesias. Bueno, la historia de la iglesia adventista es la misma historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel pasó por muchas apostasías y muchas reformas también. De igual manera en la iglesia adventista ha habido muchas apostasías, de igual manera ha habido muchas reformas. Pero sigamos leyendo. Debe producirse reformas porque ha habido debilidad y ceguera espirituales en el pueblo que fue bendecido con gran luz y preciosas oportunidades y privilegios. ¿Ha habido qué cosa dice? Debilidad. ¿Ha habido debilidad? ¿Ha habido ceguera espiritual? Ha habido, como lo hubo en el pueblo de Israel durante aproximadamente 2000 años. Como reformadores habían salido de las iglesias denominacionales, hablando de los líderes y de los adventistas de esa época, pero ahora juegan un papel semejante al que había desempeñado las iglesias. Escuchen, mira lo que nos dice aquí. Esperábamos que no habría necesidad de otra salida. Y les voy a hacer una pausa y miren, voy a leer justamente el punto número 3 que está aquí, como ustedes lo pueden ver. Dice: esta es la única declaración conocida de la pluma del G. de White, indicando que podría haber perdido confianza en la organización de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La duda que ella expresó aquí nunca se repitió durante los restantes 26 años de su vida. Hubo un tiempo en la que ella llegó a tener duda de la organización. Incluso tuvo el pensamiento de que habría la necesidad de salirse de la organización. Incluso. Pero sigamos leyendo. Aunque procuraremos mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz con la pluma y la voz, no cesaremos de protestar contra el fanatismo. 1888. ¿Qué estaba pasando en 1888? La justificación por la fe. ¿Ya entienden? Como la iglesia rechazó el mensaje, ella llegó a pensar que habría la necesidad de hacer otra organización, por así decirlo. Pero vamos a seguir leyendo. Vean, dense en cuenta que hubieron momentos en la vida de Ellen G. de White de que ella llegó a pensar que realmente la iglesia no iba. ¿Sí me entienden? De igual manera, miren, momentos en los que ella dice qué cosa. La iglesia es la voz de Dios. Y en otros momentos que dice, parece que no es la voz de Dios, parece que va a tocar hacer otra iglesia. ¿Se dan cuenta? Miren, ¿qué más nos dice? De aquellos que se jactan de su luz y sin embargo no andan en ella. Cristo dice: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, adventista del séptimo día, que ha tenido gran luz, que eres levantada hasta el cielo, en materia de privilegios, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. La iglesia se encuentra en el estado laodicense. La presencia de Dios no está en su medio. No está en su medio. Muy bien. Entonces, miren, llegaron momentos en los que ella dijo, ¿qué cosa? La iglesia, en medio de la iglesia adventista no está la presencia de Dios, como en algún momento de la historia del pueblo de Israel también la presencia de Dios se fue del templo. ¿Hubieron momentos de la iglesia que pasó eso? Lo hubieron. ¿Hay momentos hoy en la actividad que ha sucedido eso? No lo duden, lo ha habido. Pero ¿la iglesia adventista es la voz de Dios? ¿O dejó de ser la voz de Dios? Vamos a seguir leyendo para entender esto. Abuso de poder en la sede central de la iglesia. Esto es algo que hoy en la actualidad es una realidad. La asociación general misma está corrompiéndose con equivocados sentimientos y principios. Eso sucede hoy ya en la actualidad.
pero sigamos leyendo. Porque miren, perdón, ¿qué pasó en 2015? ¿Qué tal si cuando hubo la ordenación de la mujer, que crees que sí, que no? ¿Qué tal si hubiera ganado el sí, se ordena mujeres? Hubiera sido terrible. La iglesia hubiera apostatado de manera pública y oficial. Quién sabe lo que nos hubiera tocado hacer, pero gracias a Dios no pasó eso, así que no hay ni por qué pensarlo. Entonces, la iglesia en la actualidad se está corrompiendo, sí. Sus principios se están corrompiendo, sí. Ya sabemos lo de los diezmos y las ofrendas que se está invirtiendo en la bolsa. Incluso hay una noticia que dice que se está invirtiendo en armas. Y bueno, si ustedes me dejan muchos pulgares arriba, si le dan muchos me gusta a este video, voy a hacer un tema hablando justamente de eso. Los diezmos, las ofrendas, las inversiones, qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer. Pero bueno, solamente se los dejo a su... Si este video tiene muchos me gusta, hago un video acerca de eso. Lo cual ya estoy estudiándolo, pero aún no me he decidido si hacerlo o no hacerlo. En fin, sigamos. Los hombres se han aprovechado de los que suponían que estaban bajo su jurisdicción. Bueno, los pastores supuestamente son nuestros mayores, supuestamente es lo que está diciendo aquí. Estaban decididos a que esas personas se someterían a sus condiciones. Querían gobernar a toda costa, gobernar. A veces llegan ciertos predicadores a ciertas partes del mundo. La unión de ese país, los líderes de ese país no están a favor de que estos hermanos o pastores quieran predicar en alguna zona. Y lo primero que hacen es coger y decir, los que vayan a esa reunión van a ser disciplinados. Eso es abusar del poder. Y esto ha pasado muchas veces. Que muchas personas dicen, no, si tú haces esto estás disciplinado. Porque fuera diferente que uno fuera a escuchar el error o uno fuera a hacer algo malo. Pero uno va a escuchar a hermanos de iglesia, a pastores de iglesia. Pero hay muchos que como simplemente no les agradan esos pastores, llegan al punto de amenazar a los miembros de disciplinarlos si asisten a esas reuniones. Ustedes saben de qué estoy hablando perfectamente, algo que se ha repetido no una, sino varias veces. Eso es abusar de su poder. Los que obran así es la Iglesia Católica. Esa es la voz del dragón, no es la voz de Dios. ¿Ya? Ni Dios, siendo Dios, le cogió a Adán y Eva la mano para que no cogieran del fruto prohibido. Eso que iban a hacer algo malo. Nosotros somos libres de escuchar y de ver a quien nosotros queramos ver y escuchar a quien nosotros queramos escuchar. Porque nosotros somos, ¿qué cosa? Seres independientes. Hermano, nosotros somos, como dice la ciencia, animales racionales. Podemos razonar qué es lo bueno y qué es lo malo. Por sus frutos los conoceréis. Es algo que a nosotros nos compete tomar esa decisión, a quién escucha, a quién no. Nadie puede amenazarnos de disciplinarnos por asistir o no asistir a una reunión, o por ver o no ver a alguien, o por hablar o no hablar con alguien. Nadie puede amenazarnos con disciplinarnos. No somos la Iglesia Católica. Esto no es catolicismo. No somos la Iglesia Católica. Sigamos leyendo. El poder despótico que se ha desarrollado como si el cargo hubiera convertido a los hombres en dioses. No te harás imágenes. Estamos quebrantando el segundo mandamiento al hacer esto. Me hace temer y debe producir temor. Es una maldición donde quiera se lo ejerza y donde quiera lo pongan en práctica. Lastimosamente, esto ha pasado en la Iglesia Adventista. Lastimosamente. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Miren, ahora, ¿se acuerdan? En 1875 decía, la Iglesia Adventista es la voz de Dios. Que tenemos en 1896, en 1898, en 1901. Mira lo que dice. Los dirigentes imprudentes no hablan por Dios. Me encanta este subtítulo. El de aquí. ¿Sí lo ven? Los dirigentes imprudentes no hablan por Dios. Qué interesante. Miren. La voz de Battlekirk, que en ese tiempo se podría considerar como la conferencia general, que ha sido considerada como autoridad para aconsejar cómo debiera hacerse la obra, ya no es la voz de Dios. Escuchen, sigamos con la siguiente cita. Han pasado algunos años desde que he considerado a la Asociación General como la voz de Dios. En otras palabras, hace mucho tiempo dejé de considerar que la Asociación General era la voz de Dios, porque en ese tiempo ya existía la Asociación General. ¿Qué más tenemos acá abajo? El hecho de que estos hombres debieran estar en un sitial sagrado, como si fueran la voz de Dios, refiriéndose a los líderes,
al pueblo como creíamos que la asociación general lo era, es un asunto del pasado. No voy a entrar en la historia porque no quiero aquí quedarme horas hablando con ustedes. Pero miren, hubo un momento en que ella consideraba a la iglesia, a la conferencia general, como la voz de Dios. Y en otros momentos en los que ella dijo, no es la voz de Dios. ¿Por qué? ¿Qué tal si la iglesia dice, bueno, de ahora en adelante nosotros vamos a guardar el día domingo en honor a la familia? ¿Esa es la voz de Dios? No, esa es la voz del papado, porque el papado es el que ha promovido el día domingo como el día de la familia. Si la iglesia adopta el día domingo como el día de la familia, ¿está adoptando la voz de quién? La voz del dragón. No está adoptando la voz de Dios, porque la Biblia y el Espíritu de Profecía dicen que el día de la familia es el día sábado. Esa es la voz de Dios. Y si la iglesia dice el sábado es el día de la familia, está hablando por Dios, es la voz de Dios. ¿Me hago entender? Les voy a poner otro ejemplo más práctico. ¿Qué tal si ustedes ven a una oveja, un borrego, aullando como lobo? ¿Esa será una oveja? ¿Ustedes alguna vez han visto a una oveja aullando como lobo? ¿Alguna vez han escuchado o han visto algo así? No. Si ustedes llegan a ver a una oveja aullando, ¿ustedes qué dicen? Esa no es una oveja. Aunque parece oveja, es que cosa, un lobo disfrazado ¿de qué? De oveja. ¿Me voy a entender? Es como, por ejemplo, ustedes, ¿cómo saben que yo soy hombre? Fácil, mi voz me delata, pues una mujer no tiene la voz que tengo yo. Eso es obvio, aunque no, muchos de ustedes no vean mi cara, aunque sí tengo videos en los que sale mi rostro. Pero bueno, entonces, aunque ustedes no vean mi cara, solamente necesitan escuchar mi voz para saber que el que está hablando detrás de esta pantalla es un hombre. De la edad que sea, es un hombre. Simplemente. Entonces, mis queridos hermanos, cuando la iglesia habla como Dios, es la voz de Dios. Cuando la iglesia habla como Satanás, es la voz de Satanás. Cuando un hombre habla como hombre, es un hombre. Pero si un hombre llega a tener una voz afeminada, porque la fuerza a tener afeminada, hay un problema. Ese no es un hombre completo, aunque parezca hombre, aunque se vista como hombre. Pero si él voluntariamente habla como mujer, hay un problema de identidad de género, ustedes entienden. De igual manera, si la iglesia habla como Dios, es la voz de Dios. Es a su imagen y a su semejanza, no dicho de mejor manera, no hay manera de decirlo mejor. Eso es lo que sucede. Entonces hubieron épocas en las que la iglesia no estaba haciendo la voluntad de Dios. Como digamos, volvamos al 2015. ¿Qué tal si se aprobaba la ordenación de la mujer? ¿Ustedes creen que esa era la voz de Dios hablando por medio de la iglesia? No lo era. No lo era. Eso no se podía considerar como la voz de Dios. El hecho de que se reúna toda la iglesia, por así decirlo, como con sus delegados como representantes de cada país, de cada división, etcétera, etcétera, y que voten algo contrario al mandamiento de Dios, no significa que sea la voz de Dios, mis queridos hermanos. No significa que sea la voz de Dios. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Que un árbol sea árbol no significa que vaya a producir limones, peras o manzanas. Puede producir cualquier fruto. Hay que ver de qué árbol, un árbol de qué se trata. ¿Entienden? No todos los árboles son buenos. Hay plantas muy venenosas. Árboles que producen frutos muy venenosos. ¿Ya? Entonces, mis queridos hermanos, disculpen que me he dilatado bastante en este segmento, pero eso es lo que quiero hacer entender. La iglesia adventista es la voz de Dios cuando habla como Dios. Punto. Sigamos. Sé que el Señor ama a su iglesia, la cual... Miren, esto es muy importante. Quiero darle un equilibrio perfecto a este video. No quiero irme ni por derecha ni por izquierda. Quiero irme por el medio. Sé que el Señor ama a su iglesia. A su iglesia, la iglesia adventista del séptimo día. La cual no ha de ser desorganizada ni dispersada en átomos independientes. No existe la menor lógica en esto, ni hay la más mínima evidencia de que ocurrirá tal cosa. Ahora sí voy a pedir a Dios sabiduría para que me dirija. Escúchenme, hermanos. La iglesia adventista es una estructura oficial.
Y más adelante les voy a leer una cita que va a ser muy buena. Creo que es al final. Es una estructura que Dios ha organizado y no va a ser dividida. Y ahora ustedes me dicen, bueno hermano, ¿y qué pasa si la iglesia hace o vota cosas que están en contra de Dios? Les digo lo siguiente, vamos a tener que hacer lo mismo que hizo Jesús y lo que hicieron los profetas y lo que hicieron los apóstoles por un tiempo con el pueblo de Israel. Aguantar hasta que se acabe su tiempo de gracia. El tiempo de gracia para la iglesia adventista está definido con la ley dominical. Y no solamente hablo de la corporación, sino de cada uno de sus individuos. Ahí entro yo y cada uno de los que están escuchando este video. Hasta que no llegue la ley dominical, mis queridos hermanos, nosotros tenemos la orden divina de permanecer adentro y de tratar de llevar a su iglesia a un reavivamiento y a una reforma. Cuando los judíos mataron a Cristo en la cruz, créanme que esa era la gota que había derramado el vaso, por así decirlo. Cualquiera hubiera dicho eso. Pero yo les voy a hacer una pregunta. Cuando los judíos mataron a Cristo en la cruz, ¿se les había acabado el tiempo de gracia? Mis queridos hermanos, si ellos mataron al Hijo de Dios, iban a matar al que venga después de él. Mataron a Dios mismo. Si ellos llegaron a matar al mismo Dios, ¿ustedes creen que aunque Dios mandara 1000 profetas, ¿ustedes creen que iban a escuchar a uno solo de ellos? No. Pero ¿saben qué? No se había acabado su tiempo de gracia. Se los digo así. Yo sé que esto suena un poco difícil de entender para algunos. Pero haga lo que haga la iglesia, no se ha acabado su tiempo de gracia. Y no significa que nosotros tenemos que ser partícipes o compinches de las 1000 cosas que lleguen a suceder dentro de la iglesia adventista. No. Sino que nosotros debemos de comprender en el estado en que está. Debemos de entender que su tiempo de gracia no ha terminado. Y debemos de entender que por ese amor que tuvo Cristo por su pueblo y lo tiene por su iglesia, nosotros tenemos que tener ese mismo amor. Por ese amor nosotros debemos de trabajar dentro de ella antes de que llegue la ley dominical, porque cuando llegue la ley dominical todo esfuerzo va a ser en vano. Todo esfuerzo va a ser en vano. Entonces, mis queridos hermanos, si te echan de tus iglesias, eso es otro asunto. Si te dieron la patada, como se dice popularmente, y te sacaron afuera, ese es otro asunto. Pero que nosotros digamos, bueno, yo de aquí me voy porque aquí estoy perdiendo el tiempo, no, eso no va. Quizás nosotros, como yo lo he dicho alguna vez, quizás nosotros no necesitemos a la iglesia. Quizás nosotros no necesitamos a la iglesia, pero la iglesia sí nos necesita a nosotros, se los aseguro. Se los aseguro. Entonces, mis queridos hermanos, hasta que se dicte la ley dominical tenemos que aguantar adentro como hombres. ¿Ya? Tenemos que aguantar adentro. Por amor a la iglesia, no porque seamos masoquistas, ni porque no tengamos nada que hacer, sino por amor a esas almas que están adentro tenemos que aguantar. Eso es todo, mis queridos hermanos. Sigamos leyendo y creo que este video sí es un poco largo, pero bueno. Miren. La iglesia debilitada y deficiente que necesita ser reprendida, amonestada y aconsejada es el único objeto de esta tierra al cual Cristo concede su consideración suprema. Me encanta esta cita. La iglesia adventista del séptimo día, debilitada. ¿Lo está? Lo está. Deficiente. No está siendo muy eficiente. No está dando el mensaje de los 3 ángeles como debería de dar. Que necesita hacer ¿qué cosa? Reprendida. Reprendida. Amonestada y aconsejada. ¿Por quién? ¿Será que va a venir Jesús descendiendo del cielo? Se va a parar en medio de la conferencia general y les va a decir todas las cosas que tienen que hacer, como lo hizo con el pueblo de Israel cuando lo organizó. Verán, eso ya Dios ya lo hizo. Ya lo hizo. Cuando el pueblo de Israel fue organizado, bajó la presencia de Dios. Cuando la iglesia de los apóstoles fue organizada, vino el mismo Jesús. Cuando la iglesia adventista del séptimo día fue organizada, bajó el Espíritu Santo, han bajado los 3. Y los 3 nos dejaron cosas nuevas. Cuando descendió la primera vez,
tenemos el Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Cuando vino por segunda vez, los evangelios, todo el Nuevo Testamento. Cuando vino la tercera vez, tenemos el espíritu de profecía, más de 100 libros, contando cuántos escritos que ni siquiera están traducidos al español. ¿Hay la necesidad de que Dios baje de nuevo y nos diga lo que tenga que hacer? No. Y créanme que esto ahorita se me acaba de cruzar por la mente, todo lo que les acabo de decir, ni siquiera lo tenía pensado para hablar. Mis queridos hermanos, ¿por quién va a ser reprendida, amonestada y aconsejada la iglesia? Por nosotros. Hay muchas personas que dicen, mira, es que tú estás criticando a la iglesia, no critiques, que ni si qué, que ni si cómo, ni si cuánto. Mis queridos hermanos, créanme, esto no es una crítica, esto es una construcción edificante que necesita la iglesia. A muchas personas me dicen, pero mira, si tú no estás de acuerdo con eso, sigue los pasos de Mateo 18. Mis queridos hermanos, yo no puedo ir con Ted Wilson, yo no puedo ir con X pastor en persona a seguir los pasos bíblicos. Yo no puedo coger un asunto que se hizo público y llevarlo al privado. Si algo se hizo públicamente, al nivel mundial, de la misma manera se lo trata. Pero si yo veo, es como por ejemplo que yo tengo un altercado, un decir, ¿no?, con mi pastor y subo un video hablando de mi pastor, eso no va al caso. Ese altercado fue entre mí y él, y eso se arregla entre mí y él. Pero si vemos nosotros algo que está indebido y que se hizo público y que está regada esa noticia por todos los países del mundo, ¿qué voy a hacer yo? Ir con él. No, de la misma manera que que empezó el problema, se lo tiene que terminar. Empezó público y se lo termina público. Así que los que tratamos de arreglar las cosas de esta manera por las redes sociales, justamente se trata de temas que se hicieron virales y que están en las redes sociales. ¿Ya? En ese sentido. Ahora, nosotros, ¿qué tal si en mi iglesia yo veo que están haciendo cosas malas? Yo no voy a subir un video grabando todo lo que se hizo en mi iglesia, subirlo en YouTube y desde YouTube decirle a mi pastor, vea pastor, esto está mal. No, si eso pasó en mi iglesia, yo voy con mi pastor, vea pastor, eso no está mal. No tengo la necesidad de subirlo a YouTube, ¿me entiende? Son las medidas que se deben de seguir, mis queridos hermanos. La iglesia necesita ser amonestada, aconsejada. Hay muchos que piensan que todo lo que hace la iglesia es infalible, que la iglesia nunca se equivoca. Mis queridos hermanos, la iglesia no es la iglesia invisible, no es la iglesia triunfante, es la iglesia militante. Por eso se va a equivocar y va a caer en apostasía muchas veces. Al igual que cada uno de nosotros, la iglesia, la organización, es el reflejo de sus miembros. O díganme, ¿sus miembros son infalibles? ¿Los pastores son infalibles? ¿Ted Wilson es infalible, el presidente de la iglesia adventista a nivel mundial? Si sus miembros son personas que necesitan ser amonestadas, reprendidas y aconsejadas, de igual manera, toda la organización. El hecho de que en una conferencia general se reúnan, por así decirlo, los más teólogos, no significa que se van a tomar siempre buenas decisiones. Son hombres, mis queridos hermanos. Entonces, la iglesia necesita ser aconsejada. No necesitamos salirnos de ella, necesitamos tratar de arreglarla por esas almas que están ahí. ¿Me entienden? Pero bueno, vamos a seguir para ya ir terminando. Mire, se reafirma la confianza en la organización de la Iglesia Adventista. Vamos a leer 1905. Dice, ahora no podemos alejarnos del fundamento que Dios ha colocado. Dios tiene un fundamento. La iglesia tiene un fundamento inspirado por Dios. No podemos alejarnos de ese fundamento. No podemos entrar en ninguna nueva organización. Es que vamos a hacer la iglesia de los hermanos separados. Vamos a hacer la iglesia de los adventistas del séptimo día expulsados. No, mi querido hermano. Ya no hay tiempo para eso. Ya no hay tiempo para eso. Porque esto significaría apostatar de la verdad. Y una vez más, yo vuelvo y repito, y no me voy a cansar, aunque las personas, algunos tal vez me critiquen por eso. Está bien. No debemos de salirnos de la iglesia. Si nos echan es otro asunto, mis queridos hermanos. Si te echan de una iglesia, ándate a otra, y ándate a otra, y ándate a otra. Bueno, eso es un tema bastante amplio. Yo lo toqué, creo, una vez. Sigamos acá. A veces cuando un pequeño grupo de hombres encargados del manejo general de la obra procura
procuró ejecutar en nombre de la Asociación General planes imprudentes y restringir la obra de Dios, he dicho que ya no podía considerar la voz de la Asociación General representada por estos pocos hombres como la voz de Dios. Pero esto no es decir que no deban respetarse las decisiones de un Congreso de la Asociación General, compuesto de una asamblea de hombres debidamente nombrados como representantes de todas partes del campo. ¿Ya? A veces hay un grupito de personas los que quisieron poner en marcha la ordenación de la mujer. Era un pequeño grupo que no era considerado la representación de la Iglesia Adventista a nivel mundial. Era simplemente un grupo que quiso hacer lo que ellos quisieron hacer y punto. ¿Ya? ¿Y qué dijo la Iglesia a nivel mundial? Lo siento, pero esto no va. Pero aún así se sigue ordenando mujeres. Están haciendo lo que se les da la gana. Disculpen la expresión, pero están haciendo lo que ellos quieren. Y eso no está bien. No se respetaron los principios que había. No se quisieron respetar, más bien dicho. No respetaron la voz. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay un problema. Y si esas personas no respetan la palabra de Dios, no respetan la voz en un Congreso Mundial de la Asociación General, deben de ser disciplinadas y cortadas de la Iglesia Adventista. Así de drástico suena, pero así se debe de hacer. Pero lamentablemente, yo creo que Ted Wilson es un siervo de Dios, pero creo que es un hombre muy débil de carácter. Yo sinceramente siento que le ha faltado carácter, se los digo así, le ha faltado un poco de dureza y firmeza, sinceramente, porque ha sido un hombre bastante, por así decirlo, débil de carácter. Hay mucha apostasía dentro de la Iglesia Adventista. Hay mucha apostasía. No creo que él sea perfecto, creo que trata de hacerlo mejor, pero ha sido demasiado débil de carácter. Pero bueno, sigamos leyendo. Dios ordenó que tengan autoridad los representantes de su iglesia en todas partes de la tierra. Escuchen, en todas partes de la tierra. Cuando están reunidos en el Congreso de la Asociación General, el error que algunos se hallan en el peligro de cometer estriba en dar a la mente y al juicio de un solo hombre o de un pequeño grupo de hombres la plena medida de autoridad e influencia que Dios ha investido en su iglesia, en el juicio y la voz de la Asociación General congregada para planear la prosperidad y el progreso de su obra. Ese es el problema también de nosotros los miembros, que le damos toda la autoridad a los pastores. Y los pastores, por más buenos hombres que sean, se crecen. Y como se crecen, comienzan a mandar. Y se les va a ocurrir 1001 programas y 1001 cosas raras, como ya la estamos viendo de esto del misticismo y la formación espiritual, que me han llegado videos, hermanos, que de los cuales muchos parecen sesiones espiritistas. Se los digo así. Wow, es una cosa increíble. Quizás haga un recopilatorio de eso. Quizás. Pero bueno. Ese es el problema. Nosotros los miembros hemos simplemente dado la autoridad a ciertos hombres. Y eso también ha provocado un gran problema en el manejo de los diezmos. Un gran problema en el manejo de los diezmos. Pero bueno, ya les dije. Si quieren que hable del tema, denle muchos me gusta de este video y hablo del tema. Sigamos leyendo. Dios ha investido a su iglesia con especial autoridad y poder que nadie tiene derecho de desatender y despreciar, porque el que lo hace desprecia la voz de Dios. Hablando de toda la iglesia, no de los 4 líderes que manejan, no. Hablando de la iglesia, hablando desde los miembros laicos que están sentados en cada iglesia. En ese sentido habla. ¿Qué más dice aquí? Mire, me siento animada y bendecida al comprender que el Dios de Israel sigue conduciendo a su pueblo y que continuará con él hasta el fin. Hasta el fin del mundo, hasta el fin del tiempo de la gracia. Interprétalo como quiera. Hasta el fin del tiempo de la gracia lo va a estar con la organización. Y hasta el tiempo del fin lo va a estar con la iglesia invisible, con los verdaderos miembros de esa iglesia, con los que tengan y lleguen a recibir el sello del Dios viviente. Sigamos, una declaración de W.C. White, el hijo del N.G. de White, si no me equivoco. Le dije a la señora Lida Scott, como mi madre consideraba la experiencia de la iglesia remanente y en cuanto a su enseñanza positiva, de que Dios no permitiría que esta denominación Iglesia Adventista del Séptimo Día apostatase tan completamente que ocurriese el surgimiento de otra iglesia, otra organización. Incluso el hijo de N.G. de White hablaba de que su mamá no consideraría
no consideraba que en algún momento se iba a establecer otra organización, sino que ésta, sea como sea, iba a llegar hasta el fin del tiempo de la gracia, al menos hasta donde se llega a entender. Bueno, mis queridos hermanos, ya vamos al final. Un poco más de paciencia, por favor. Dice, miren, cuando una iglesia demuestra que es infiel, escuchen, esto es una advertencia no solamente para la organización y los líderes que la componen, esto es para cada uno de nosotros, por favor. Esto es para cada uno de nosotros, sobre todo a mí, el que está leyendo. Cuando una iglesia o una persona demuestra que es infiel a la palabra del Señor, cualquiera sea su posición, cualquiera sea la posición de la iglesia, es que somos del movimiento profético de mí. Disculpen, no importa, no importa. Cualquiera sea su posición y por alta y sagrada que sea su vocación, es que nosotros somos el movimiento de Dios, tenemos el espíritu de profecía y ya. El Señor ya no puede trabajar con ellos. Ya no puede. El tiempo de gracia para el pueblo de Israel se terminó en el año 34 con la muerte de Esteban. Todo el mundo sabe eso. ¿Cuándo fue destruida Jerusalén? ¿En qué año? ¿En el 35? ¿En el 36? ¿En el 40? ¿En el 50? ¿En el 60? En el año 70 se llegó a destruir Jerusalén. En el año 70. ¿Pero Dios estaba en medio de ellos? Dios hace rato. La última vez que tuvieron la presencia de Dios mismo fue cuando Jesús fue al templo y les dijo su casa queda desierta, su casa será desolada, les dijo. Se fue la presencia de Dios. La última vez que tuvieron la presencia de Dios por medio de Jesús dentro del templo. La despreciaron, se fue. Y desde ahí hasta la destrucción de Jerusalén, 40 años. Y desde la muerte de Esteban hasta la destrucción de Jerusalén, aproximadamente 37 años. Cristo no estaba en medio de ellos, pero no llegó a su destrucción repentinamente. No, llegó después de un tiempo, pero llegó. De igual manera, Dios, el hecho de que la organización siga en pie no significa que Dios esté aprobando todos sus planes, por si acaso. No significa eso. ¿Ya? Sigamos. Otros son entonces escogidos para llevar importantes responsabilidades. Y voy a usar un pasaje que está en la Biblia. Si estos callaren, las piedras hablarán. Mis queridos hermanos, ¿dónde está la mayoría del pueblo de Dios? ¿En la iglesia adventista o en Babilonia? No lo digo yo, lo dice el Espíritu de Profecía. Todos conocen esa cita. La mayoría del pueblo de Dios está ¿en dónde? En Babilonia. ¿Por qué? Porque la iglesia ha sido infiel, porque la iglesia se confió, porque la iglesia, los miembros estoy hablando, se creyó rica y de igual manera la organización. ¿Qué sucedió? Por atraer más gente, bajó sus normas, entró la apostasía, vive en apostasía, la presencia de Dios no está en medio de ella, los que van a salir de ahí son pocos, va a quedar desolada como lo leímos antes. Eso es lo que está sucediendo y es lo que va a suceder, lastimosamente, pero aún no se acaba su tiempo de gracia. Esperemos hasta la ley dominical. Pero si a su vez estos no purifican sus vidas de toda acción incorrecta, si no establecen principios puros y santos en todos sus límites, entonces dolorosamente el Señor los afligirá y humillará, y a menos que se arrepientan, los quitará de su lugar y hará de ellos un motivo de ignominia. 1903. Es una advertencia, mis queridos hermanos. Las promesas de Dios, esto lo sabe todo el mundo, las promesas de Dios son condicionales. Son condicionales. El estado de la iglesia adventista como iglesia de Dios es condicional. ¿Entienden? Si la iglesia comete apostasía, la presencia de Dios tiene que ir de ahí. ¿Qué hace ahí si se le está rechazando? No puede estar ahí. No puede, aunque él quisiera, no puede estar ahí. Y mis queridos hermanos, termino. Y bueno, se hizo un poco largo este video, pero bueno. Valió la pena, realmente valió la pena leer todo esto. Dice, la iglesia triunfante será fiel y semejante a Cristo. Me encanta este subtítulo. Semejante a Cristo, será fiel y semejante a Cristo, al carácter de Cristo. Aunque hoy andan diciendo de que no podemos alcanzar la perfección, pero bueno. Tema aparte, ya lo he tratado en otros videos. Leamos, dice, la hora pronto ha de terminar. Pronto.
y bueno, más que nunca pronto. Amén, amén por eso. La obra pronto a determinar. Los miembros de la iglesia militante, lo que somos nosotros, que han demostrado ser fieles, integrarán la iglesia triunfante. Oh, mis queridos hermanos. Los miembros de la iglesia militante que han demostrado ser fieles integrarán la iglesia triunfante. Verán, mis queridos hermanos, yo lo dije en un video pasado, pero las estrellas del cielo solo se ve su brillo cuando llega la oscuridad, cuando llega la noche. Ahí se ve su brillo. Si ustedes están viendo este video de día, ustedes pueden salir, mirar el cielo y créanme, no van a ver una sola estrella. La luz del sol es demasiado fuerte para dejarlas ver. Pero cuando el sol se va y llegan las oscuridades, ahí brillan las estrellas. De igual manera, mis queridos hermanos, aguanten. Aquí está la paciencia de los santos. Y yo a veces me preguntaba, ¿por qué paciencia de los santos? ¿En qué habrá que tener paciencia? Pues bueno, ya sabemos en qué habrá que tener paciencia. Aquí está la paciencia de los santos. Mis queridos hermanos, los que estamos en las iglesias adventistas y aún podemos predicar. Predica, hermano. Si te dan un cargo, cógelo. Si te dan el cargo de la escuela sabática, desarrolla la escuela sabática de la manera correcta. Si te dan un cargo para dirigir a los jóvenes, oye, dirija a los jóvenes, enséñales profecías. Justamente en estos días hay personas que han hablado de qué temas son buenos para los jóvenes, un programa para los jóvenes. Y a más de uno le he dicho, hermano, lo que los jóvenes deberían de aprender es profecías porque ellos van a vivir las profecías. Aquí la iglesia está ahí se ven a los que valen, ahí se ven a los hombres, por usar una expresión, ¿no? Es justamente en medio de esa colada, en medio de todo ese desastre, que uno tiene que estar ahí y permanecer fiel. Miren, por ejemplo, váyanse a Elías nomás. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel en esa época? Estaba tan mal que Elías pensó que era el único que estaba por la causa de Dios. Ustedes se imaginan, yo no sé cuántos habían en el pueblo de Israel, pero me imagino que siquiera de haber sido tal vez 1 millón de habitantes. Me imagino. Digamos que eran 100,000. Digamos que eran 100,000 habitantes. Digamos que claro que eran muchos más. Pero digamos, ser uno en 100,000. ¿Saben lo que es ser 1 en 100,000? ¿Cómo estaba la apostasía en ese tiempo? Pero Elías estuvo ahí firme. No dejó al pueblo de Israel. No dijo, bueno, yo voy a hacerme otra organización. No. No voy a hacerme otro pueblo. Dijo, no. Estuvo ahí por su pueblo, por amor a su pueblo, por amor a la causa de Dios. Y eso es lo que Dios nos manda, a brillar en medio de la oscuridad. Y la última cita dice, la vida de Cristo era una vida llena con un mensaje divino del amor de Dios, del verdadero amor de Dios, no de ese sentimentalismo que nos están enseñando hoy. Y él ansiaba intensamente impartir este amor a otros en una rica medida. Su semblante resplandecía de compasión y su conducta se caracterizaba por la gracia, la humildad, la verdad y el amor. Cada miembro de su iglesia militante debe manifestar las mismas virtudes si quiere unirse a la iglesia triunfante. Mi querido hermano, si tú llegas un día a tu iglesia y ves que están haciendo algo muy mal, ¿qué vas a hacer? Pues, bueno, yo no quiero problemas, yo no voy a decir nada. No, hermano, por amor a los miembros y al que esté dirigiendo ese programa, tú tienes que decir algo. Por amor a la iglesia. Nosotros no podemos callarnos cuando veamos las cosas mal. No se trata de, es que tú criticas. No, es que es por amor. Créanme que yo, no saben cuánto tiempo yo me ahorraría al no hacer estos videos, al no tener este ministerio. Pero mis queridos hermanos, por amor a mi iglesia y por amor a cada uno de sus miembros, se hace lo que se tiene que hacer. ¿Y cuántos hermanos y cuántos pastores predican y dedican toda su vida al evangelio? Por amor, mis queridos hermanos, por amor. Entonces, ese amor que tuvo Jesús aquí en la tierra, cuando quiso salvar a su pueblo de sus pecados, es el mismo amor que tenemos que tener cada uno de nosotros. Dar nuestras vidas por nuestro prójimo. Tenemos que llegar a ese punto de dar nuestra vida por nuestro prójimo. Mis queridos hermanos, ahí está mi WhatsApp. Los que quieran que les comparte información todos los días. Estoy compartiendo información de profecías.
justificación por la fe, videos varios, estos temas, etc. Las personas que quieran apoyar el Ministerio de Profecías Bíblicas, los que digan me gusta lo que está haciendo el hermano Nelson, me gusta lo que predica el hermano Nelson, y quieran apoyar el Ministerio de Profecías Bíblicas, ahí está toda la información. Desde ya les digo, gracias. Con cada apoyo que me dan yo tengo más tiempo para dedicarme a esto y hacer más lo que me gusta y amo hacer, justamente que son esta clase de videos. Y bueno, mis queridos hermanos, no tengo nada más que decirles. Gracias a todos ustedes por apoyarme y bueno, que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros y nos ayude a seguir adelante.